Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos. Para eso nos acompañan en el estudio dos distinguidos conocedores de la problemática de ese país, de las cuestiones de inteligencia y del mundo. Los profesores Abelardo Rodríguez y Francisco Franco. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Unas elecciones sobre las cuales habían muchas especulaciones y que arrojan un resultado que algunos analistas han calificado como de empate. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esa definición? Creo que en realidad no estaría pensando en un planteamiento de empate. Es algo extraordinariamente mucho más complejo. Estados Unidos se está jugando el alma del sistema político, de la forma en cómo organiza elecciones, del sistema de representación, y esta elección fue una especie de referéndum, un momento pivote en un proceso histórico que viene de una etapa muy golpeada por el arribo de la administración Trump. Entonces creo yo que más bien viene la emergencia de una gran cantidad de grupos que habían sido rezagados en la elección de 2016, nada más los menciono, la emergencia del voto femenino de manera muy importante en la Cámara de Representantes, la emergencia del grupo afroamericano de manera muy importante, y también a cuentagotas el papel de los mexicoamericanos y latinos en Estados Unidos que se han puesto las pilas y que por lo menos en el ámbito de la Cámara de Representantes tienen el control. Y también con la recuperación de 7 gubernaturas demócratas en este proceso, porque además de la elección de mitad de gobierno en el Parlamento, también en los gobiernos estatales. Entonces creo yo que es un punto de quiebre para la elección presidencial en 2 años. ¿Tú estás de acuerdo con este diagnóstico, Francisco? Yo, mira, en aras de saber, totalmente coincido con el doctor Abelardo Rodríguez en el tema de que, a ver, es muy complejo, pero si yo tuviera que elegir un análisis para iniciar, yo diría, para mí creo que hubo un empate, ¿no? Creo que ahí salió abollado, ¿no? Como bien lo estaba comentando ahorita mi colega. Es decir, pierde, por supuesto, pierde intención de voto, pierde varias cosas, pero no lo pierde todo, ¿no? A mi juicio yo pensé que las 2 cámaras había posibilidad de perder la mayoría. Y de eso estuve convencido un rato hasta que vi que, bueno, pues la complejidad del sistema electoral y de los Estados Unidos hizo que pues lograra mantener la mayoría en una. Y entonces, bueno, pues yo por eso le pondría, insisto, ahorita, si tuviera que hacerlo así, diría, bueno, pues para mí es un empate entre demócratas y republicanos, que por supuesto se están jugando un juego lo que se viene, ¿no? Abelardo, Trump ganó el Senado. Así es. Eso hace prácticamente imposible que una iniciativa de impeachment avance. ¿Esto no significa para ti nada significativo? ¿En qué sentido? En el sentido de que tú decías, estas elecciones fueron como un punto de definición en donde una serie de votos que no habían podido expresarse con claridad en las elecciones pasadas, ¿no? Ahora afloraron con claridad. Pero al tener el control del Senado, Trump mantiene las posibilidades de que esa emergencia no avance más allá de los espacios a los que ya llegó. Digamos, para poder generar un proceso de impeachment sí necesitarías 3/4 partes en la Cámara de Representantes y en el Senado. El Senado tiene el control y ahí yo creo que el punto de quiebre finalmente de los distintos sectores republicanos es que sí van por la reelección con Trump. Entonces cerraron filas
y queda claro que por lo menos hasta este momento van a buscar bloquear un proceso de impeachment. Sin embargo, las investigaciones continúan, las investigaciones avanzan. El procurador general remitió justamente un las día. Investigaciones alrededor de lo del asunto de Rusia. Exactamente, esto continúa, probablemente sea uno de los elementos más álgidos en la historia reciente de los Estados Unidos. Esta historia está viva, esto no ha terminado. Y yo no diría que el proceso del impeachment está muerto, porque todavía se pueden llegar una serie más de datos y de información en torno a la implicación de uno de los procesos, no solamente para Estados Unidos, sino de la historia mundial, la incidencia rusa en la elección presidencial. Sin embargo, Francisco, no hay una sola evidencia sólida de esa injerencia. Ahorita no, por supuesto, pero en el proceso de una investigación, o sea, es bastante conocido que tienes que reestimar tus posibilidades a partir de que encuentras una nueva evidencia. Es decir, probablemente no sepamos todo lo de la película. Recordemos que a los norteamericanos, recordemos el caso de impeachment, por ejemplo, de Clinton, ¿no? El problema con Clinton era que había mentido, ¿sí? Y que había dicho, bueno, yo no había tenido nada con Mónica Lewinsky. Probablemente aquí encontraremos no necesariamente la pieza fundamental de decir hubo la injerencia rusa, pero probablemente podamos encontrar piezas, o se encontrarán piezas, de que Trump no ha dicho toda la verdad. Y al no decir toda la verdad, eso podría generarle pérdidas, como bien dice Abelardo. A ver, puede haber pérdidas. El proceso de impeachment, si llega a perder aliados republicanos, que hoy ya tampoco le quedan muchos, ¿no? Pero si empieza a perderlos ahí, entonces la balanza se va a cambiar, ¿no? Una oscilación de péndulo importante. Entonces yo creo que si bien no hemos encontrado algo, probablemente faltan pequeñas piezas que podrían llevar a un posible juicio político a el presidente de los Estados Unidos. Abelardo, diera la impresión de que a Trump no le han ido mal las cosas en el mundo. La economía está creciendo, el sector más rico de la sociedad estadounidense se ha visto enormemente favorecido por sus políticas, incluyendo los ricos que no están necesariamente de acuerdo con él. Renegoció el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá a favor de los intereses estadounidenses. Sostiene una guerra comercial con China que no ha tenido por lo pronto costos graves. O sea, que se juzgaba como voluntarismo sin sentido, le está dando resultado. ¿Eso se vio en estas elecciones? Sí, uno de los elementos justamente que se pusieron sobre la mesa alrededor del país fue justamente una evaluación de la administración Trump en todos los aspectos de la política nacional e internacional. El tema de la migración, además, el tema del Medicare, el tema de los impuestos, se pusieron sobre la mesa y hasta cierto punto fue una especie de referéndum de mitad de gobierno evaluando este asunto. Yo creo que le han ido bien parcialmente, pero si tú ves, digamos, si abrimos la arista a lo que es una superpotencia o la superpotencia mundial, está muy cuestionado actualmente el liderazgo de un hegemón que pueda liderar las grandes transformaciones de la arquitectura del sistema financiero internacional, de la carrera espacial. Está impulsando nuevamente, digamos, esto es cuestionable, el regreso de la carrera nuclear con toda su perspectiva, y también golpeteando los acuerdos del orden liberal que vienen del fin de la Segunda Guerra Mundial, la misma existencia de Naciones Unidas, teniendo una confrontación con la Unión Europea, otra con la OTAN. Entonces, la visión de liderazgo es lo que se encuentra actualmente cuestionado por la administración Trump. Si esta forma de una diplomacia coercitiva pueda ser realmente efectiva para los próximos 50 y 100 años, que es hacia donde se está disputando gran parte el liderazgo. Ahí viene China, que está planteando una dinámica distinta.
Francisco, las elecciones de Estados Unidos coincidieron con la caravana, en un primer momento, de hondureños. Ahora ya son 3, 4, 5, no sabemos cuántas caravanas han salido, ya no solamente de hondureños. Y hubieron analistas que señalaron que este éxodo iba a favorecer la votación a Donald Trump. ¿Hay algún elemento para decir que esto es correcto? Probablemente, porque recordemos que cualquier parte del mundo, ¿no? Si la gente que acude a votar por distintas razones. Pero de entre todas esas razones, hay dos, por supuesto, que pesan mucho en un ciudadano que va a ejercer su voto, que son temas económicos, es decir, me va a ir mejor con o no, voy a tener más dinero en el bolsillo. Y lo otro son los temas de seguridad. Hay gente que se siente, por supuesto, que cree en el discurso, este discurso securitizador de Trump, sobre todo de el inmigrante viene y te va a quitar tu trabajo, se va a llevar a tus hijos, ¿no? Y va a hacer una serie de temas. Hay gente que lo cree. Tan probablemente pudo haber ejercido, qué tanta influencia, pues habrá que verla, pero puede haber ejercer, porque recordemos que el voto ahorita de Trump recayó, bueno, a favor, por supuesto, de los demócratas, o de los republicanos, que más apoyan al presidente. Está el tema de el voto rural que tiene, y sobre todo en estados sureños, que son los que les llega más ese mensaje, ¿no? No le llega al campesino, no le llega al que está en un entorno rural norteamericano en el norte, ¿no? Porque eso no le preocupa, es igual ni mexicanos ha visto, ¿no? O ningún indocumentado ha visto. Pero al de abajo, ese le preocupa y ese le llega. Entonces, ese sigue pensando que su seguridad es muy importante y que por eso le sigue dando un porcentaje de su voto a una persona como Trump, ¿no? ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando sobre las pasadas elecciones de medio término en Estados Unidos con los profesores Abelardo Rodríguez y con el profesor Francisco Franco. En estas elecciones el fantasma del socialismo se hizo aparecer, tanto en las acusaciones de Trump de decir que detrás de los candidatos demócratas venían los comunistas, pero también con nuevos candidatos, algunas mujeres, ¿no?, que hablan abiertamente hoy de un socialismo que no tiene nada que ver con el de la Tercera Internacional, pero socialismo al fin y al cabo en Estados Unidos. ¿Cómo explicarnos esto? Yo creo que es una agenda laboral, social, con una historia muy fuerte en Estados Unidos, que tiene una gran resonancia, que ha tenido una gran resonancia, y que justamente viene de la mano con el tema de los derechos civiles y la representación de la diversidad y de las minorías. Entonces, es empatar una agenda de diversidad junto con una agenda social histórica dentro de Estados Unidos, se empatan en el tiempo de una manera prácticamente perfecta, en el sentido de poder hacer la entrada hacia toda la dimensión social del Estado que se ha venido perdiendo y que abiertamente la administración Trump está totalmente en contra de ella. Entonces, esta agenda socialista, si se le pudiera llamar así, en Estados Unidos, que yo creo que sí lo es en la historia moderna de los Estados Unidos, por Trump, sino por el Partido Republicano, de algo que es más profundo en Estados Unidos. Si hay capacidad de poder reconocer los derechos de la diversidad dentro del sistema político estadounidense, y yo creo que ese fue el que se expresó. En la política de la diversidad. La política de la No, sobre todo agregar.
yo creo que es más parte de la vocación liberal que existe en los Estados Unidos, ¿no? Que a pesar de gobiernos como el que hoy tiene, eso nunca ha muerto, ¿no? O sea, es decir, de lugares, de ciudades, de universidades con tendencias liberales, y que a lo largo de la historia los norteamericanos han mostrado o han salido a defender derechos civiles, derechos de minorías, etcétera, ¿no? Hoy se manifiesta, por supuesto, en estas elecciones, porque la pasada elección parecía, o a mi juicio, yo después de ver la pasada elección, decía, ¿y en dónde quedó ese Estados Unidos, el que tenía una voz cantante en temas internacionales de forma liberal, ¿no? Se me había perdido. Y hoy otra vez renace con personalidades, hoy renace con un amplio acceso con amplias... Hubo varias candidatas mujeres que ganaron, y eso es muy importante. Oye, hubo temas como un candidato abiertamente, se me olvidó ahorita una gobernatura abiertamente gay, por ejemplo, que se manifiestan, ¿no? Y dices, claro, ahí están los Estados Unidos que no mueren, ¿no? Esa parte que a muchos nos gusta, ¿no? Que la habíamos visto perdida en las elecciones pasadas. Entonces, bueno. A juzgar por los resultados, ¿construyó Trump sus votantes o esos votantes estaban allí independientemente de Trump? Creo yo que fue consistente, ha sido consistente desde la campaña presidencial, una serie de órdenes ejecutivas importantísimas en todos los ámbitos económicos, de seguridad, de comercio, de migración. Fue consistente con su constituency, con su voto duro, y yo creo que eso permitió retener la mayoría en el Senado, y le permite también pensar en este momento en una reelección. Entonces, creo yo que fue leal el presidente Trump, su electorado fundamentalmente fue leal, y yo creo que aquí añadiría un elemento, si me permite rápidamente, adelante, de la elección adelante. del 2016. La elección del 2016 se encontró al Partido Demócrata en la representante Hillary Clinton, un partido desdibujado. No logró consensuar el voto de las mujeres, el voto de los africanos o de los afroestadounidenses y el voto latino. Y mucha población que históricamente votaba por el Partido Demócrata y que había votado por la administración Obama, no fue a votar. En esta elección dijeron, es mejor apuntar los nuevos liderazgos y redefinir el liderazgo hacia la próxima elección. Entonces yo creo que en ese sentido, la disputa, por un lado, entre la consistencia de Trump de hablarle a su electorado, también con una nueva reorganización y nuevos liderazgos jóvenes que no habían salido a votar y que no tenían una representación clara en esta elección de mitad de gobierno. Entonces yo creo que es las dos grandes fuerzas que están en disputa. Sin embargo, Francisco, no pareciera haber un liderazgo demócrata proyectado, a diferencia del caso de Trump. Sí, por supuesto. Yo no lo veo todavía. Tienen pues algunos años, algún tiempo para poderlo construir, que creo que lo tienen que construir, porque algo que demuestra también, a mi juicio, la elección, no sé qué opinarán ustedes, pero yo creo que Trump mantiene su voto duro, pero a mi juicio no fue capaz de convencer a uno nuevo. Es decir, tratar de aumentar o sea, a los que ya tiene y a los que les viene hablando desde el inicio de su campaña presidencial, los tiene bien amarrados. Y eso les digas lo que les digas, van a alzar la mano y dicen, yo voto por ti, porque tú me representas. Pero a nuevos, un político en aras de mantenerse tiene que convencer a unos nuevos para poder, por supuesto, sumar a ese proyecto. Hoy no lo vi, al menos yo no lo veo en esta elección. Y entonces, si los demócratas son suficientemente inteligentes, por supuesto que lo son, pero en el sentido de poder captar a ese que
dice, no me gusta Trump, pero tampoco estoy tan convencido de los demócratas en varios, porque se han salido de mi agenda, etcétera. Si son capaces de juntarlos, entonces, por supuesto que tienen una gran posibilidad, pero habrá que considerar ese liderazgo. Bernie Sanders es un tipo muy importante, pero Bernie Sanders ya es no estaría en juego, quizá, a mi juicio, para la siguiente campaña. Es alguien que jala a jóvenes, pero por supuesto tienen que construir un liderazgo joven, un liderazgo importante para darle la vuelta a un tipo que, insisto, tiene su voto duro y ese parece que no es indeciso, ese parece que va con él, ¿no? Abelardo, ¿estas elecciones significarán un cambio de Estados Unidos hacia América Latina? Hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia Brasil, hacia México. Por lo menos yo creo que van a relajar las perspectivas que ya definió el Partido Republicano a través de la administración Trump, que fue instalar el tema de cambio de régimen, que regresó, que estaba en la Guerra Fría, que estuvo en la administración de George W. Bush y que en esta administración estuvo presente apuntando particularmente a Venezuela. Yo creo que esa perspectiva se va a relajar un poco por no tener la mayoría en la Cámara de Representantes, no tener el control completo de la representación del Estado. Ese es por un lado. Y por el otro lado, yo diría que los temas duros, geoestratégicos de la relación de Estados Unidos van a permanecer, que es el tema del perímetro de seguridad que abarca hasta México, Centroamérica y el Caribe. Eso creo que es una tendencia que llegó para quedarse, va a continuar reforzándose. El tema también del control de fronteras en el continente va a buscar apuntarse también, es una de las prioridades de esta administración, además de que ligaron el tema continental con el tema de la seguridad interior, lo cual pasa por México, y lo que terminaría diciendo ahí que hay un relativo margen de maniobra para América Latina en función de la diversidad también que existe, por supuesto, en nuestra región. Ahora, a propósito de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a México, hay una oportunidad interesante que habría que ver la manera en cómo se apunta y se redefinen en función de los intereses de México y de América Latina de cara a esta administración histórica en Estados Unidos. Francisco, ¿y crees que va a haber alguna modificación hacia este pulso que hay por parte de Trump con China? Trump es una persona que, bueno, por supuesto yo no lo veo como una persona que se retracte de sus dichos, ¿no? O que no me lo imagino pidiendo usted disculpe. Más bien creo que es un tipo que dice, lo hago porque yo sé por qué lo hago y me vuelvo a aventar. Es un especulador, por supuesto, la especulación le ha ayudado a subir su ganancia en el momento de la negociación. Entonces, yo tampoco creo que hoy vaya a relajar algo, sobre todo con China. Desde el punto de vista geopolítico hay temas muy importantes que tienen chinos y norteamericanos. No solamente es un tema comercial, es el tema del mar de China Meridional, es un tema de los ataques cibernéticos, es un tema complejo, ¿no? Y entonces, no porque él no tenga la opción, no tenga una mayoría en ambas cámaras, no necesariamente lo veo relajado. En una de esas lo podemos ver ojalá no, pero un Trump reloaded, ¿no? Tratando de buscar hacia la reelección un tipo todavía más aventado para adelante, quizá más agresivo. Es una posibilidad, por supuesto, en aras de, insisto, de subir sus apuestas, porque eso le trae beneficios, ¿no? Él puede pensar ahorita, perdí la mayoría con los demócratas porque fui muy tibio en todo esto, ¿no? Podía estar pensando algo así. Decía, no, entonces ahora tengo que hacer más mano dura para que todos entiendan que pues aquí las cosas se hacen de esta forma. Afortunadamente los Estados Unidos son un gran rompecabezas de pesos y contrapesos, que no solamente pues lo que hace, lo que dice el presidente tiene eco. Hay
desde la CIA, desde las industrias de armamento, el propio Congreso, los medios de comunicación. Es decir, es una democracia que tiene un rompecabezas muy, muy amplio. Entonces, pero al menos yo creo que con China probablemente se irá todavía más para adelante, ¿no? Abelardo, hablando de pesos y contrapesos, Trump lleva años peleando con los periódicos, con los grandes medios. ¿Le costó eso en los resultados electorales? Yo creo que sí, algo que es, yo diría, prácticamente sagrado dentro de Estados Unidos es el Freedom of Information Act, ¿no? Derecho constitucional a poder tener información o poder llegar a la verdad. La aspiración que viene del Bill of Rights, los derechos fundamentales de 1791. Eso puso en cuestionamiento la administración Trump, de que las libertades, de que el acceso a la información, de que en este caso una democracia consolidada como lo ha sido Estados Unidos hoy en cuestionamiento, disminuya, reduzca e incluso pueda decir la prensa son los enemigos del pueblo estadounidense. Eso es algo para el gran público estadounidense que los pone contra la pared, porque justamente lo que hizo posible que Estados Unidos existiera fue la posibilidad de la construcción de esas libertades, y es lo que lo ha puesto contra la pared. Yo creo que sí hubo en este sentido una revisión con respecto de ese mandato fundamental que se expresó en la Cámara de Representantes. Pues quedan muchos temas todavía por conversar. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Abelardo, Francisco. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía en este cruce de palabras. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.